en ti, Padre Celestial, y que creamos lo que tu palabra dice, mi Padre Celestial. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares que se encuentran enfermos, con problemas, con dificultades, Padre Celestial, que no quieren tampoco de ti nada, Padre amado, Señor. Un día, Señor, todos tiene su tiempo, dice tu palabra, todos tiene su tiempo y a su tiempo llegarán, Padre Celestial, pero nosotros debemos seguir orando y clamando por ellos para que un día la oración de nosotros lleguen a ellos, Dios, y que vengan a buscar de tu presencia, de tu rostro, Señor. Te adoramos, te glorificamos, te honramos, Padre Celestial. Toma el control cada día, Señor, de cada persona, Padre Celestial, y haz, Padre Celestial, que vengamos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, y que la practiquemos, Dios de la gloria, Señor, y que cada día aprendamos más de ti, Señor, para compartirle a otra persona, Señor. Clamamos, Padre Celestial, Dios de la gloria, por todo Zipaquirá, Dios de la gloria, Señor. Mira, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a donde vayamos, Señor, a compartir tu palabra, Señor, y tú eres el que convences, Padre amado, Señor. Mira, Señor, todas las personas que han dicho que vienen, Padre Celestial, un día, Señor, tú te encargarás, Señor, de traerlos a escuchar de tu palabra, Señor. Por eso, Padre amado, ayúdanos a seguir adelante para ver tu grandeza, Padre Celestial, para ver tu gloria, Señor. Padre, en esta hora clamamos, Señor, por los hermanos que se encuentran sin empleo, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú abras las puertas de empleos, Dios de la gloria, donde ellos encuentren un empleo que puedan, Señor, pagar su arriendo, que puedan tener para su alimento. Padre Celestial, mira a muchos hermanos que se encuentran enfermos, Padre Celestial, te pedimos que tú tomes el control, coloques tu mano de poder, Dios de la gloria, porque tú eres el médico por excelencia, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, tomando las vidas, Dios de la gloria, y en esta tarde, Padre Celestial, que tu gloria, Padre Celestial, su Santo Espíritu, Señor, nos guíe, Padre Celestial, y coloque, Padre Celestial, tu guía, Padre Celestial, en el predicador, Dios de la gloria, en el corazón de la alabanza, en cada servidor, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú obres y sigas obrando, Padre Celestial. Voy a leer de esta versión. El que la tenga, pues me puede acompañar. Gracias, hermanos. Santiago 2:1 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ya que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no se consideren mejores que los demás. Supongan que dos hombres entran a su reunión, uno con anillo de oro y muy bien vestido, el otro muy pobre y con la ropa toda sucia. Está bien vestido y le dice: tome asiento aquí, hay un buen lugar. Y le dicen al pobre: usted quédese parado allí, o siéntese en el suelo. Si actúan así, se hacen jueces de los demás y jueces injustos. ¿Acaso hacer esto no es discriminar? Pues el Señor nos guarde de hacer eso. Pues yo lo tomo como para nosotros los servidores, que nosotros pues debemos, cuando una persona entre, pues lógico que tenemos que tener cuidado, pero pues con un abrazo, pues hay muchas personas que llegan cargadas, con un abrazo puede hablar uno, y esa reflexión se las dejo, hermanos.
nadie. Todos somos, ante los ojos de Dios somos iguales. Con la misma reverencia vamos a recibir a la pastora y al grupo de alabanza. Hola. Buenas tardes para todos. El Señor les bendiga. Quiero que salga de su silla y salude a la persona que está a su lado. Ya los que vienen en camino, sean todos bienvenidos a este lugar. Aquellos que se están conectando en esta tarde, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Sean todos bienvenidos a este lugar. Vamos a adorar y a exaltar el nombre del Señor con estos cánticos. Señor, gracias te damos por nuestros hermanos. Gracias te damos por todas las familias, Señor, que nos reunimos en este lugar. Gracias te damos por tu infinito amor y bondad, Señor. Gracias te damos por ese cuidado, por esa fuerza y esa fortaleza que nos das cada día, Señor. Y te pedimos que sigas obrando en el corazón de cada hermano, de cada hermana, en la vida de los niños, de los jóvenes, y que tu amor, Señor, siga creciendo en cada uno de nosotros por ti. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta tarde y vamos a adorarle, vamos a exaltarle. Señor, gracias te damos. Tú eres experto en hacer cosas lindas y preciosas por cada uno de nosotros. Gracias por ser tan bueno, tan poderoso, tan grande, Señor. Tú eres hermoso, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe el honor. Gracias, Señor. Con una corona
Jesús. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te honramos, Señor, y te damos gracias por traernos a tu casa una vez más, por este día que tú has preparado para nosotros con tanto amor, Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por levantarnos y fortalecernos cada día, mi Señor. Tú eres bueno en gran manera y por eso te amamos, te honramos y te bendecimos una vez más, Señor. Santo, santo, sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso. Santo, 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 tú eres sin igual. Glorioso
Tú eres precioso, mi Señor. Tú eres hermoso. Gracias. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti. Tenemos, Señor, esa fuerza y esa fortaleza para seguir caminando contigo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia que se hace nueva cada mañana. Gracias por darnos fuerza y valor para seguir. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Levante sus manos y dígale que tú eres el Rey. 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 Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena. La tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena. La tierra hoy está. Eres el Rey eterno, Dígaselo en esta noche. coronado con poder, y de tu gloria llena. La tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena. La tierra hoy está. Mi buen Dios, te damos gracias. La oportunidad, el privilegio que tenemos, Señor, de venir a adorarte, de venir a exaltarte, mi buen Dios. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, la manera como nos hablas, como nos ministras, mi buen Dios. Tú eres el Rey eterno, tú eres el Rey de los siglos, tú eres el Rey con poder, con autoridad. Glorifícate de una manera especial y síguenos ayudando, mi buen Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos, buenas noches. Dios les bendiga, me alegra saludarles. No se siente todavía. Salga de su lugar, por favor, y salude a otra persona. Dele un buen abrazo. Dele una bienvenida especial. Si ya lo saludó, busque otro que no haya saludado. ¿Listo? Un saludo a mis hermanos que están allí a través de la transmisión. Mi hermana Luz Mari, el Señor le bendiga. Mi hermano Juvenal, tenemos un parte de victoria. Dios ha sido bueno. Ayer tuvo su cirugía y bueno, gracias al Señor está en casita recuperándose. Oramos al Señor para que se termine de recuperar. Mi hermana Laura, un abrazo. Seguimos orando por la salud de la hermana Laura. Y yo voy a seguir orando por los hermanos aquí en la iglesia porque yo nunca les dije que se sentaran. Ellos fueron acomodados. Los hermanos de la transmisión ojalá vieran qué está sucediendo. Es algo bien particular. Muy bien. ¿No se siente todavía? Me hacen un favor mis hermanos que están allá como aisladitos. Los hermanos separados. Háganse aquí para este ladito.
Saray, hazte para este lado, hermano Carlito, hermana Lilia, hermano, háganse aquí para este ladito. No importa, mi hermana, hágase aquí para este lado. Hermano Mauricio, háganse para este ladito, acerca a la hermana Constanza. Hermana Ana ya se ubicó, hermana Yuri, ¿qué hace para tan lejos? A eso, ahí, mire. Hermana señora suegra, córrese para un ladito allá que la hermana Lilia se le va a hacer ahí a un ladito. Eso, muy bien. ¿Por qué le tienen miedo a la primera fila, hermanas? Háganse por aquí. Mire, oiga, impresionante la obediencia de los varones. No se han sentado, ya se pueden sentar. Muchas gracias. No es por ufanarme ni nada, pero tenemos un excelente grupo de varones. De hecho, este sábado tenemos reunión, ¿no? Entonces, mis hermanos, yo veré. Mis hermanos, allí en la puerta, ¿se pueden sentar ahí a un ladito, tranquilos? Me da... Usted mira que tenga la puerta cerrada ya, mi hermano, excepto que llegue algún hermano. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Mi hermano Juvenal, hoy lo extraño. Si allá en la transmisión su merced puede escribir o tiene algún asesor ahí al lado, alguna cosa, un secretario para que pueda poner en los comentarios los textos, pues los pone. Si no, algún hermano que se apiade y los pueda poner. Mi hermano, le he titulado el mensaje en esta noche, La corona de espinas. ¿La corona de qué? De espinas. Le voy a nombrar los textos que vamos a estudiar. Mateo 27. Apunte allí en su agenda, mi hermano. Mateo capítulo 27, desde el versículo 24 al 32. Verso 24 al versículo 32. Muy bien. Segundo texto que vamos a estudiar en el otro texto paralelo, Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículos 15 al 21. ¿Se quedó alguno? ¿Quedó perdido por allá? Desde hace como año y casi 2 años les pedí un favor. Póngale una cintica donde vamos y todavía no se la ha puesto. Muy bien, hermano Juvenal, muchas gracias, por alguien le está ayudando. Marcos 15, verso 15 al 21, el segundo texto. El otro texto paralelo lo va a encontrar en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos 24 al 31. Lucas capítulo 23, 24 al 31. Y el otro texto paralelo que se encuentra en el Evangelio de Juan está en el capítulo 19, Juan capítulo 19, versículos 1 al 17. ¿Listo? ¿Ya lo tiene ahí? Ya tiene el título, ¿la corona de qué? De espinas. Y le pongo un poquito en el contexto. Está Jesús ante Pilato después de en una de esas 6 audiencias que le tocó enfrentarse, 3 audiencias frente a todos los líderes religiosos, el Sanedrín, el concilio, el sumo sacerdote, 3 audiencias en la parte civil, una ante Pilato, luego lo manda a Herodes, que era el gobernador, el que estaba encargado de Galilea, y él no hace nada, lo devuelve otra vez a Pilatos, donde el Señor Jesús es acusado de 3 cosas: de pervertir la nación, le levantan esos cargos, de prohibir el tributo al César, y de decir que él era el rey, que él era Cristo, el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino veíamos en los textos cómo por envidia de los líderes religiosos estaban haciendo todo esto. Pero algo que a mí me empieza a causar curiosidad es ver que Pilato en ningún momento encontró motivos para acusarle al Señor. Varias ocasiones dijo: no encuentro motivos contra él, no hay motivos contra él, no le encuentro ningún delito para poderlo acusar, para poderle hacer algo. Aún así, todas las personas lo que hicieron fue gritar: crucifícale. Y mi hermano,
pensar en la muerte de Cristo en la cruz, indiscutiblemente nos tiene que llevar a algo, y es pensar en el sufrimiento físico que Jesucristo padeció. Y dígale que está a su lado, no se ponga espiritual, porque es que a veces espiritualizamos todo y llevamos todo lo que le pasó a Jesús a un nivel tan espiritual y no lo aterrizamos a veces qué fue en realidad lo que pasó. Cuando usted estudia los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ninguno de los 4 evangelistas hace alguna parte específica para describir y hacer una narración completa de todo el sufrimiento físico que tuvo Jesús. Ninguno de los 4, cada uno aporta una cosa particular, pero ninguno habla exactamente qué fue lo que sucedió. Ahora, recordemos lo que decía Lucas en el capítulo 22, el verso 63. No está dentro de los textos de hoy, simplemente es para ponerle en el contexto de qué estamos estudiando. Lucas en el capítulo 22, el verso 63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, dice el evangelista Lucas, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Pero cuando nosotros miramos Mateo hace una apreciación un poco más fuerte y dice la escritura a través de él que le daban al Señor Jesús de puñetazos en la cara. Y mi hermano, este es uno de esos textos que a uno lo lleva a entender, mi hermano, de acuerdo a lo que dice la escritura, mientras que Pedro lo negaba, que alrededor de 1 hora Pedro estuvo rondando por ahí. Y no es difícil discernir que alrededor de ese tiempo se estuvieron burlando de Jesús. Que por alrededor de 1 hora lo golpearon, le vendaron los ojos, lo golpearon su rostro, se burlaban, le escupían, le dieron de puñetazos, mostrándole todo el desprecio, el menosprecio y todas las cosas para llegar a un punto donde toda la gente prefirió que crucificaran a Jesús, porque era lo que gritaban: crucifícale, 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 en vez de a Barrabás, que era un ladrón, como lo dice el Evangelio de Juan. Y quiero que yo le voy diciendo los textos para poder ir mirando en esta noche, mi hermano. Pero yo le pido un favor, pídale al Señor que le hable. Que usted pueda entender en esta noche, mi hermano, quién es Jesús. Hace algunos años, ya no recuerdo cuántos, como 3, uno de los propósitos que tuvimos para ese año fue conocer a Jesús. Y a estas alturas, si pudiéramos cuestionarnos y decir: ¿conocemos a Jesús? Pues mi hermano, no me conteste nada. Simplemente póngame mucha atención a lo que le voy a explicar hoy, a la luz de la escritura, y que usted pueda meditar un momento en ello. Y cierre sus ojos por un momento. Esto no tiene nada espiritual ni nada raro, simple místico, sino simplemente para que usted no se distraiga. Y ore al Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos de una manera especial, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, mi buen Dios. Y que podamos entender de la mejor manera, mi buen Dios, en realidad quién eres tú. Que hoy podamos entender, Señor, en realidad, ¿qué has hecho por nosotros? ¿Qué tanto amor nos has mostrado, mi buen Señor? Pero yo te pido, mi buen Dios, que mientras que tu palabra es expuesta en esta noche, aquellos que están enfermos, Señor, puedan ser levantados en sanidad de una manera especial. Que aquellos que necesitan una respuesta, Señor, seas tú confirmándoles hoy. Pero también que aquel que tiene dudas, bendito Dios, sobre ti, sobre tu palabra, Señor bendito, puedan entender hoy quién eres tú en verdad. En el nombre de Jesús. Juan, en el capítulo 19, usted ya puso una cintica allí en cada uno de los 4 textos, en cada uno de los 4 capítulos, en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19, para que usted me siga poniendo la atención.
como lo he hecho en estos últimos días, no voy a leer un texto aparte del otro, sino que los he tratado de organizar de una manera conjunta todos los 4 textos para que usted pueda entender qué fue lo que sucedió. Juan dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús, ¿y qué dice la Escritura? Y le azotó, diga azotó. Tenga en cuenta el contexto, que el Señor Jesús ya lo han golpeado por 1 hora, ha pasado todas las 6 audiencias, ha sucedido todo esto, pero ahora, en ese encuentro nuevamente con Pilato, la segunda audiencia con él, pues dice la Escritura que Pilatos tomó a Jesús, ¿y qué fue lo que hizo? Lo azotó. Y era normal que los gobernadores generaran un castigo. Si ustedes miran los textos anteriores que estudiamos, decía que antes de soltarle lo iba a castigar. Eso era lo que hacían normalmente. Pero cuando hablamos del azote, tenemos que entender un poquito el contexto de qué se trataba. Porque si pensamos en un azote, pensamos que fue un golpecito con algo y ya. Las películas nos hacen ver de una u otra manera un acercamiento, pero no es un acercamiento real a lo que es en realidad lo que dice la Escritura. En ese contexto, los azotes se daban por castigo cuando el gobernador, en este caso Pilato lo hacía, les daba la orden a los soldados, y habían soldados experimentados en azotar. Así como habían soldados experimentados en cuidar la puerta, otros en preparar la alimentación, en otros en ir a la guerra, habían unos de ellos que eran expertos en azotar, porque normalmente habían castigos, esa era una de sus leyes, habían castigos y tocaba azotar. ¿Cómo hacían los azotes? Con un pedazo de cuero largo que no se rompía, pero en la punta le amarraban pedazos de huesos de animales desestillados. Es decir, cogían el hueso de un animal y lo espichaban en el piso, y esos largueritos que quedaban los amarraban al cuero y armaban un solo azote, un racimo, para que me lo pueda entender, y con eso golpeaban. ¿Pero por qué eran expertos? Porque no cualquiera lo cogía y azotaba porque no cumplía la función que requería. Este experto ya sabía cómo infligir dolor y cómo lanzar el azote de tal manera que cuando pegaran la piel, arrancara un pedazo de piel y causara el peor daño posible. A eso se está refiriendo Juan aquí cuando le estaban azotando al Señor Jesús. Después de 1 hora, después de tanta humillación, Mateo en el capítulo 27, sigue diciendo la Escritura: entonces los soldados del gobernador, ¿están conmigo?, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Están conmigo? ¿Ya se perdieron? Muy bien, Mateo 27, verso 27, por eso les dije, atentos. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Hay otra versión que dice a toda la corte. Cuando nosotros miramos esa compañía, pues nosotros asumimos que llegaron los soldados y llamaron otros soldados y todas las personas que estaban alrededor y ya. Recordemos cómo cogieron a Jesús, una multitud, ¿cierto?, con piedras, palos, antorchas, pero ellos no tenían la autoridad sobre Jesús en el momento. ¿Quién la tenía en el momento? Pilatos, que era el que lo estaba sentenciando. Ahora se lo entrega ¿a quién? A los soldados, para que ellos siguieran con su tarea del castigo. Pero dice la Escritura: y reunieron alrededor de él, de Jesús, toda la corte o toda la compañía. En ese contexto, mi hermano, la corte o la compañía era alrededor de 600 soldados. Entonces váyase imaginando la escena. Está Jesús, una multitud alrededor, porque ellos no les permitieron entrar al pretorio, al lugar allí de donde vivía Pilatos. Ellos estaban afuera, pero los que estaban más cercanos eran los soldados, y aparte de eso llaman a toda la corte, a toda la compañía, que eran ¿cuántos más? 600 soldados. Y usted dirá: pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con el asunto? Piense un momento que usted esté sentado, de pie, después de que le han golpeado la cara. Piense un momento en esta escena de Jesús.
de que le han golpeado la cara, le han escupido, se han burlado de él, han hecho cualquier cantidad de cosas después de que le han azotado, como le acabé de mencionar, de una manera tan cruel, y llegan 600 soldados alrededor de él. Pero siga leyendo. Y desnudándole, le echaron encima un manto ¿de qué? De escarlata. Entonces póngame cuidado, mi hermano, porque ¿qué fue lo que hicieron estos soldados delante de una compañía de 600 soldados? ¿Qué dice la escritura? Que lo desnudaron. Y no solo eso, sino que le pusieron un manto de color ¿qué? Escarlata. Normalmente los mantos de los soldados eran de un color rojo, muy vivo. Pero cuando miramos ese término de ese manto escarlata, no se está refiriendo al color rojo vivo de los soldados, sino quizás era el manto descolorizado de uno de los soldados que había encontrado por ahí y lo tenían. Pero no solo eso, sino estaba por ahí botado, sudoroso, apestoso, y ese fue el manto que le pusieron a Jesús. Pero siga leyendo. ¿Qué más dice? Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y ahí tenemos que dejar de fantasear un momento, mi hermano, y pensar que esto es una fábula, y aterrizar un poquito a la realidad, cómo era esa corona de espinas. ¿Por qué hicieron una corona de espinas? Primero, porque para ellos la única corona que era válida en ese momento era la del César, y era una corona tejida en laurel. Entonces cogían una rama de laurel, muchas ramas, las mejores, y lo que hacían era enredarlas para que tuviera una muy buena corona. ¿Cómo acusaron a Jesús? Como el rey de los judíos. Y los soldados querían ponerle su corona. Lo que hicieron fue coger espinas, ramas de espinas. Pero no era una rama de espinas de morita como cuando usted coge moras para en el campo, que igual se chuza y usted llora como una nenita porque eso lo chuza uno durísimo. Las espinas en ese contexto, mi hermano, eran ramas muy fuertes, muy grandes por el mismo desierto, y las espinas eran muy largas, alrededor de entre 5 y 10 centímetros. Y enredaron muchas espinas y se las pusieron en la cabeza. Ellos, buena pregunta la de Salomé, ¿cierto? ¿Cómo fueron a coger las espinas? Así como ellos estaban preparando todo lo que quisieron con los azotes, prepararon todo, ellos tenían toda la indumentaria precisa para poder cogerlas sin lastimarse en ellos, porque lo que les interesaba era infringir dolor. Ahora recordemos algo, es que habían soldados que estaban especializados en hacer algo. Habían unos que eran especiales ¿para qué? Para azotar. Muy seguramente habían otros que estaban especializados en hacer daño con otro tipo de cosas. Siga leyendo, ¿qué más dice? Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y no bastándoles, ¿qué más? Una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Y usted dirá: uy, pastor, esto suena fuerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Lo azotaron, lo desnudaron, encima le pusieron un manto totalmente despreciable, lo peor que podía haber, oloroso terriblemente, una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, burlándose, le escupieron y golpearon, ¿qué más? Su cabeza. Eso indica solamente 3 cosas, mi hermano. Y es que ellos tenían claro cuáles eran las 3 pertenencias que tenía un rey. Ellos tenían claro cuáles eran las 3 pertenencias o qué diferenciaba a un rey. Eran 3 cosas particulares. Una era el manto, la otra era el cetro y la otra era la corona. Con esas 3 cosas se identificaba a un rey. En este caso ellos estaban haciendo burla y le pusieron un manto, le dieron un cetro, que fue una caña,
y le pusieron una corona de espinas. Normalmente los soldados tenían algunas características de ser crueles, pero también de cuando estaban castigando a alguien, lo hacían por diversión, porque ellos tenían cómo poner en práctica todas las cosas que se inventaban, y lo que hicieron fue volver a Jesús una caricatura. Lo que hicieron fue volver a Jesús y montar un circo con él, para decir, oiga, miren, ya tenemos ahora sí al nuevo rey, al que dice que es el rey de los judíos, ya le pusimos el manto, le pusimos el cetro, ahora le pusimos la corona, ya tenemos nuestro rey. Y por eso dice la escritura allí que hincaban la rodilla, y no precisamente por quién era, sino era una manera de burla. Mi hermano, tratando de ridiculizar al Señor Jesús todo el tiempo. Cuando usted escucha allí en la escritura que dice salve rey de los judíos, la palabra salve, el término original significa regocijados. Eso quiere decir que sería regocijados ante el rey de los judíos. Nos postramos ante el rey de los judíos. Qué ironía lo que estaban haciendo, porque lo que estaban haciendo era burlarse de él. Marcos en el capítulo 15 aporta algo más y dice que le hacían reverencias, le hacían venias delante del Señor con todo esto. Y mi hermano, yo con este texto, estos días le había leído una vez más y otra, y es uno de esos textos, mi hermano, que uno piensa qué tan grande fue el maltrato que le hicieron a Jesús, sabiendo que él no merecía nada, sabiendo que el mismo Pilatos había dicho una y otra vez, es que yo no encuentro nada de qué acusarlo. Pero toda la gente lo que hacía era gritar que crucifícalo. Y por eso le decía a mi hermano, si usted ha llegado a pensar en un momento, ¿qué tanto conoce a Jesús? Porque cuando usted conoce a Jesús, usted puede llegar a entender qué sintió él con ese, al desnudarlo, al ponerle la corona, al ponerle esa caña en la mano, al ponerle ese manto, al aguantar todo este tipo de cosas por una sola razón, por amor a nosotros. Solo fue por eso, nada más, por amor a cada uno de nosotros. Pero aún así, no aguantó. Juan capítulo 19, vaya al versículo 4 y siga leyendo allí conmigo. ¿Estamos allí? Dice la escritura, desde el verso 4, entonces Pilato salió otra vez y dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Piense un momento, mi amado hermano, que otra vez sale ¿quién? Pilato con el Señor Jesús después de haber sido maltratado, diciendo, oiga, aquí se lo traigo y definitivamente no encuentro ningún delito en él. ¿Cómo habían acusado y cómo habían maltratado a alguien inocente? Pero siga leyendo la escritura. ¿Están allí conmigo? Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿De cuántas personas estaba rodeado? La corte decía que era de 600, más todos los sacerdotes, más todas las demás personas, avergonzando y humillando a Jesús como lo peor que había podido haber en todo el mundo. Sigue diciendo el versículo 7. Perdón, no me pase, devuélvase un poquito. Tomadle vosotros y ¿qué? Crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ningún delito se halló en él. Aún así, Jesús fue flagelado, fue humillado, fue golpeado, fue despreciado, fue rechazado,
fue burlado. Y la respuesta era ¿qué? Yo no hallo ningún delito en él, pues se lo entrego a ustedes y ustedes crucifíquenlo. Siga leyendo. Verso 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, ¿debe qué? Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Mire, mi hermano, que el delito no eran ni los cargos que le habían acusado antes de blasfemia, ni siquiera era la misma envidia que le tenían, ni siquiera era todo lo que habían dicho de él antes, que habían venido a generar problemas, a pervertir, a prohibir, a decir que Cristo era. El cargo que ahora fundamentaron era que él mismo se había hecho ¿qué? Hijo de Dios. Ese era el cargo, y según la ley de ellos decía que había que matarlo. Mi hermano, cuando nosotros miramos todo el contexto, una vez más estaban pasando la ley por encima. Porque en todo su contexto geográfico, en toda la parte de Roma, no tenían un solo Dios, tenían muchos dioses. Entonces esa no era una acusación válida para decir se hizo hijo de Dios, porque pues simplemente él había podido decir pues es otro Dios, así como hay otros dioses a los cuales adoran, pues simplemente no es otro cargo que le puedan generar. Pero dése cuenta que Pilatos, siendo el gobernador, dijo yo no le puedo acusar, no le encuentro ningún delito, se lo entrego a ustedes y ustedes crucifíquenlo. Ahora, ¿quiénes mismos generaron este cargo? Los mismos líderes religiosos, porque a ellos fueron los que se le entregaron. Y siga leyendo, ¿qué más dice? Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más que miedo, imagina el terror, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús que mire este interrogatorio: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio. ¿Recuerdan anteriormente que también a Jesús que quedó fue que callado? Le dijeron, le hicieron, y para que se cumpliese lo que decía la Escritura, simplemente enmudeció. Nada más. Pero ¿qué más le preguntan? ¿No sabes? Perdón, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió, no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para qué más? Para soltarte. Miren ese interrogatorio. Y de una vez va persuadiendo a Jesús: oiga, ¿no sabe de dónde? Venga, ¿de dónde es usted? Lo otro, usted no sabe con quién está hablando. Así como habían algunos, usted no sabe quién soy yo. Pero no solo eso, sino le está poniendo de una vez: mire, yo tengo autoridad o para crucificarlo o para soltarlo, escoja cuál quiere. Y Jesús muy calladito, pero mire lo que sucede. Y respondió Jesús, ahora sí habló el Señor: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El Señor Jesús le estaba diciendo: mire, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, y si quisiera quitarle esa autoridad ya mismo se la quito, pero no lo voy a hacer por amor a lo que tengo que estar haciendo. Siga leyendo. ¿Está allí conmigo? Desde entonces procuraba Pilato que soltarle. Hay otra versión que me gusta y dice que desde entonces Pilato insistía en soltarle, y más teniendo el atenuante que la esposa misma le había dicho que no vaya a condenar a ese hombre justo porque he sido atormentada en sueños con él una y otra vez. Entonces como que déjelo en paz, por ahí no se vaya a meter. Antes habíamos acabado de leer que cuando escuchó todo este tipo de cosas él tuvo más miedo aún. Y como los demás se dieron cuenta que la intención de Pilatos era soltarla, acudieron a algo bien particular, que es lo siguiente. Lea conmigo. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo lo que se hace rey a César se opone.
Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, el enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¿qué? Fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Estos estaban, mejor dicho, locos y habían llegado a un nivel de hipocresía supremamente gigante, porque peleaban todo el tiempo contra las leyes ¿de quién? De César. En algún momento le habían acusado al Señor Jesús: Señor, ¿qué haremos con el impuesto? ¿Lo damos o no lo damos? Y el Señor Jesús les enseñó y les dijo: a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de ¿qué? De César. Ahora lo estaban manipulando y diciéndole: venga, pero es que si usted lo suelta, usted ya no es amigo de César, es todo lo opuesto y usted se va a meter en un problema. Mi hermano, mire cómo es la manipulación. Y eso mismo opera en nuestras vidas. Dígale que está a su lado: tenga mucho cuidado. Porque a veces para que nosotros hagamos algo, los demás lo que hacen es manipularnos. Dígale otra vez al que está a su lado: tenga mucho cuidado. Usted no se puede dejar manipular de nadie. Papás, escúchenme bien. Usted no se puede dejar manipular de sus hijos. Tenga la edad que tenga. Cuando usted se deja manipular, usted está volviendo a esos hijos lo peor del mundo. Porque usted, en vez de ayudarles, los está metiendo más allá y consumiendo cada vez más. Tenga mucho cuidado, porque es que los hijos son especialistas en eso, sin importar la edad. Es que si no esto, es que si no me das, es que si esto, es que si no me mato, es que... Mi amado hermano, tenga mucho cuidado con esas cosas de manipulación. Estaban manipulando ¿a quién? A Pilato, con un solo propósito: que no fuera a soltar ¿a quién? A Jesús, bajo ninguna razón. Él ya había dicho una y otra vez, y seguía insistiendo que no encontraban ningún delito en Jesús, ninguno. Pero aún así ellos se la estaban ingeniando y ahora lo estaban poniendo entre la espada y la pared. Venga, si usted lo suelta, usted se está volviendo amigo de Jesús y ya no es amigo de César. Y eso implicaba algo más fuerte. No eran solamente palabras. Es que si Pilato se volvía, hacía eso y lo soltaba, frente a los demás iba a figurar ahora como un amigo de Jesús, y el próximo en ser crucificado y azotado y maltratado iba a ser Pilatos. Y todos los judíos y los sacerdotes le estaban diciendo: venga, ¿quiere que le pase lo mismo a Jesús? Que le den puños y que lo escupan, y se va a volver amigo de él entonces. Mire la manipulación cómo llega. Dígale que está a su lado: tenga mucho cuidado. Usted no se puede dejar manipular de absolutamente nadie, mi amado hermano. Estamos bajo la autoridad y la soberanía ¿de quién? De Dios. Pero aún así le gritaban: fuera, fuera, crucifícalo. Y Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Él les acababa de decir que se lo iba a entregar y que ellos lo crucificaran. Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que ¿quién? Hasta ahí les llegó la ley, que no había Dios sino como el único Dios verdadero. Ahora ya no importaba Dios, no importaba nada. Ahora el único amigo era ¿quién? César. Pero el único propósito era que no fueran a soltar a Jesús. Vaya a Mateo capítulo 27. Cuando llegue allí me dice amén. ¿Ya llegó? Ah, usted como ha puesto cintica, ya eso le rinde. Y por esto que acaba de suceder, Pilato será recordado siempre. Viendo Pilato, ¿está allí conmigo? ¿Qué dice? Viendo Pilato que nada adelantaba, que no, mejor dicho, viendo Pilato que no podía hacer nada porque él insistía, y ahora al verse confrontado
con que muy seguramente si lo soltaba lo iban a ir a acusar delante de César. ¿Qué dice la Escritura? Sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Pare ahí un segundo. Dese cuenta la forma como Pilato describe a Jesús. No soy, ¿qué? Yo no soy responsable de la sangre de quién, de este justo. Él sabía que no había cometido ningún error, que no tenía ninguna forma de juzgarlo. Allá vosotros. Y dice la Escritura, ¿qué más? Perdón, vuélvalo a leer. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: mire esta terrible cosa, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Uy, mi hermano, qué palabras tan terribles, y ellos creo que no entendían definitivamente por ningún lado qué era lo que estaban haciendo. Porque la sangre de Jesús, todo lo que le hicieron, mi hermano, le estaban pidiendo: oiga, que todo eso sea sobre nosotros, no importa, nosotros nos hacemos responsables. Vaya por favor a Lucas, capítulo 23, porque algunos me dirán: ¿y qué pasó entonces con el otro personaje? Porque a un lado quedó ¿quién? Barrabás, y no sabemos entonces qué sucedió. Dice la Escritura, Lucas 23, o en Mateo, o en Marcos, o en Juan. Entonces Pilato, ¿qué dice? Sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Pilato hizo dos entregas. Hizo la entrega de ¿quién? De Barrabás, que era el que lo pedían. No importó que había matado a alguien, no importó, como dice el Evangelio de Juan, que era un ladrón también, que había hecho cualquier cantidad de cosas. Pero la segunda entrega que hizo también fue que a Jesús se lo entregó a ellos, y se lo entregó a la voluntad de ellos. Imagínense lo terrible, mi hermano. Marcos capítulo 15. ¿Está allí? Después de haberle escarnecido, ¿qué dice la Escritura? ¿Están conmigo? Capítulo 15, y vuelva otra vez a la historia. Después de haberle escarnecido, de haberse burlado, ¿qué hicieron otra vez? ¿Están conmigo? Léalo, no le dé miedo. ¿Le desnudaron qué? En Marcos capítulo 15, como en el versículo 20. ¿Ya? ¿Se ubicaron? Por eso yo les dije que estuvieran atentos desde el inicio. ¿En qué versículos? Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos. Pare ahí, porque es que esto hay que entenderlo. Primero, ¿qué fue lo que hicieron? Lo azotaron. Luego dice la Escritura en Mateo que lo desnudaron y le pusieron una púrpura, o sea, le pusieron un traje que era uno de los soldados. Pero ahora, ¿qué es lo que hicieron? Se lo volvieron a quitar. Imagínense hasta dónde iba la humillación. Volvérselo a quitar para que todos los que estaban alrededor pudieran ver y pudieran apreciar cómo lo habían azotado, cómo lo habían golpeado, y que sus heridas fueran visibles ante todos los demás. Pero no solo eso, sino ahora ¿qué hacen? Vuelven y le ponen sus propios vestidos que le habían quitado y le sacaron para crucificarle. Juan, en el capítulo 19, el verso 17, dice: y él, cargando su cruz, salió. Ahora, mi hermano, cuando nosotros miramos este texto, piensen un momento en lo débil que estaba Jesús. Porque es que lo habían cogido a la noche, en la noche anterior.
¿Se acuerdan cuando lo entregaron? Fue a la noche, que fue un arresto ilegal porque los arrestos se tenían que hacer en el día. Lo cogieron en la noche. Eso quiere decir que él no descansó esa noche, él estaba trasnochado, estaba en vela. Mi hermano, ¿usted cómo se siente después de una noche que sus vecinos le han hecho ruido y no lo dejan descansar? Cuando usted por alguna enfermedad, alguna razón, usted no ha podido descansar, al otro día usted los ojitos se le ¿qué? Se le cierran, no tiene fuerzas, no tiene aliento, nada. Imagínese que Jesús había pasado una noche en vela porque lo habían arrestado, durante una hora le habían maltratado, a afrontar 6 audiencias, 3 en la parte civil, 3 con los líderes religiosos, y seguía pasando el tiempo. La escritura no nos da el tiempo estimado cuánto tiempo lo azotaron, se burlaron de él, mientras que le quitaron un traje, hicieron toda la burla, lo escupieron, otra vez le volvieron a poseer el traje, mientras que Pilato tuvo toda la conversación con él, todo el interrogatorio. Mi hermano, Jesús estaba sin fuerzas. Es ver un Jesús que estaba humillado, totalmente debilitado. Y la cruz no era como nosotros pensamos, que era un palo en vertical, un tronco y el otro en horizontal. Normalmente la cruz que llevaban viene de una palabra que significa patíbulum y era un tronco muy grande que iba de forma horizontal, que le cargaban sobre los hombros con los brazos encima de los troncos, del tronco. Esa era la cruz que tenía que llegar. La otra parte del tronco lo estaba esperando donde iba a ser, donde terminaba la crucifixión. Esa era la manera. Y uno diría, ¿y entonces cómo hizo el Señor Jesús? Sin fuerzas ni nada. Mire lo que sigue diciendo la Escritura. En Marcos, en el capítulo 15. Está allí. También está en el texto paralelo en Mateo y en Lucas. Dice la Escritura, ¿están conmigo? Verso 21. Léalo conmigo, ¿qué dice? Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, Pablo de Alejandro, padre de Alejandro, ¿y qué más? Y de Rufo, que venían del campo, para que le llevase la cruz. Y estas son las narraciones del Señor que uno queda loco. Porque uno dice, bueno, vienen hablando de todo lo que sufrió Jesús, de todo lo que le viene sucediendo a Jesús, de todo lo que están haciendo con Jesús, y nos damos cuenta que él mismo no tenía fuerzas para cargar la cruz, y lo que hacen los soldados era que, hicieron que, obligaron a alguien que pasaba. ¿Y a quién fue? A Simón de Cirene. Cirene era una ciudad, por eso era de esa manera, no era el apellido, ¿listo? Es como decir, no sé, ¿quién vive en otro lado aquí? ¿Quién es de otro lado? Lejos por allá. ¿Quién nació en otro lugar? La hermana Wendy de Venezuela. Algo así. No era el apellido, sino era de la región de donde lo reconocían, era más de eso. Pero es que ni siquiera él era reconocido. Pastor, ¿de dónde saca eso? Pues de lo que dice la Escritura. Léalo otra vez. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de ¿quién? De Alejandro. Cuando la Escritura nombra a los hijos, cuando la palabra del Señor nombra a otra persona, es porque esa persona era la importante. La otra era la referencia, nada más. Aquí Simón de Cirene no era nadie. Era el papá de ¿quién? De Alejandro y de Rufo. Mi hermano, en la Escritura no se habla mayor cosa de ellos. Es más, de Alejandro no se nombra nada, que era hermano de Rufo, que era el hijo de Simón. Pero no se habla nada en la Escritura de él. Pero en este contexto, mi hermano, tenemos que entender algo, y es que para que en Roma nombraran a alguien era porque eran personas verdaderamente importantes y verdaderamente eran reconocidas. Solo hay un texto, par de textos que nos hablan de Rufo como amigo del apóstol Pablo. Vaya a Romanos un momento en el capítulo 16.
Ya me va a entender por qué. Romanos en el capítulo 16. ¿Ya llegaron? Muy bien, está luego de Romanos 15. Romanos capítulo 16. ¿Están allí? Ya un momento. Versículo 13. Y esto es lo que habla el apóstol Pablo y da un saludo. ¿Qué dice la escritura? Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Esa es la descripción que dan de Rufo en la Biblia. De Alejandro no aparece nada, de Rufo sí se habla. ¿Saludad a quién? A Rufo. Pero mire la descripción que da. Escogido en el Señor. Pero cuando dice la escritura y a su madre y mía, es porque Pablo le tenía un respeto y un aprecio tan grande que la consideraba su misma mamá. Eso quiere decir que el apóstol Pablo compartió con Rufo y compartió con Alejandro en muchísimas ocasiones. Devuélvase otra vez a donde estábamos, para que me pueda entender. Y dice la escritura, y obligaron a uno de los que pasaban, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venían del campo. Alejandro y Rufo, para que fueran nombrados allí, eran porque eran personas importantes y reconocidas. La escritura no lo dice, pero históricamente podríamos pensar que el reconocimiento que tenían frente a Roma era porque eran seguidores de Dios, no de Jesús, sino que trataban de seguir los principios de Dios. Y que eso llevó a que se conocieran con Pablo de manera. Simón, porque él no conocía a Jesús. Y dése cuenta del encuentro tan especial. Y es que si Simón hubiera conocido a Jesús, le había quedado mucho más fácil cargar la cruz, porque sabía quién era él. Él hasta este momento no lo conocía, no le interesaba nada, pero mire que Jesús hasta en el último momento estuvo pendiente de que ninguno se fuera a perder. Jesús necesitaba encontrarse con Simón para que él supiera quién era Jesús y que tenía que ser un buen discípulo y tenía que amarlo y que tenía que llevar a su familia a que fueran buenos discípulos y fueran buenos seguidores de Cristo. A veces pensamos, mi hermano, que necesitamos orar por los demás para que se encuentren con el Señor, pero es a la manera nuestra. Pero el Señor hace las cosas como Él quiere. Él no perdió la oportunidad de encontrarse con Simón faltando unos pocos minutos para ir a la cruz. Estando debilitado, humillado, simplemente lo que le interesaba era encontrarse con ¿quién? Con Simón, para que lo pudiera conocer. Dios es así de bueno con nosotros. A veces pensamos que, y oramos al Señor, que a nuestros familiares, a nuestros conocidos no les vaya a pasar nada malo. Y no queremos que no tengan que pasar por procesos difíciles ni nada de eso. Pero mi hermano, ¿y si el Señor quiere permitirles pasar por eso para que se puedan encontrar con Él? Había una multitud y Él necesitaba encontrarse con Simón. ¿Habían podido coger a cualquiera? A cualquiera. Siga leyendo. Y obligaron, ¿padre de quién? A Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, ¿a qué? A que le llevase la cruz. Imagínense, de una vez le fueron poniendo algo que no tenía por qué cargar en el momento. Pero mi hermano, eso nos enseña algo, que nosotros somos responsables de todo el pecado, de toda la maldad. Que Jesús hizo un intercambio y nos rescató a cada uno de nosotros es otra cosa diferente. Y le llevaron a un lugar
llamado Gólgota, que traducido es lugar de qué más? De la calavera. Vaya ahora a Lucas capítulo 23. Ahora piense por un momento en Simón. Mientras que va buscando ahí, Simón había escuchado quizás de lejos que había llegado el Salvador, que había llegado el Rey de los judíos, y muy seguramente él, igual que todas las personas de alrededor, querían encontrarse a Jesús con un rey, como totalmente, con poder, autoridad. ¿Y de qué manera lo vio? Yo creo que de una manera irreconocible, después de haber sido golpeado la cara, azotado, avergonzado, escupido, con una corona de espinas encima, la sangre a borbollones, y de esa manera tener que reconocer a un rey. Pues uno pensaría, oiga, pues entonces el pobre Simón tuvo que haberse desilusionado porque ese no era el rey que quería. Y mire lo que sigue sucediendo. Lucas 23, verso 27. ¿Están allí conmigo? ¿Qué dice? Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Mire, una multitud, y dentro de ellas un montón de mujeres. ¿Y por qué una multitud? Porque cuando iban a crucificar a alguien, porque es que esta no era la única crucifixión, lo tenían de modelo de castigo. De hecho, el Gólgota era como era alejado de Jerusalén, era a las afueras, y era un lugar donde se acostumbraba y lo tenían destinado para crucificar a las personas, a los peores criminales. Pero mi hermano, era un evento público donde todos podían salir, y normalmente lo hacían por el camino más largo para que todas las demás personas, todos los que no estaban ahí con ellos, sino los que estaban en el camino, pudieran ver de la manera como se estaba crucificando a esa persona. Ahora, uno de los guardias romanos tenía una tarea, y era que tenía que llevar un letrero con dos características: con el nombre del criminal y con el crimen que había cometido para que lo estuvieran crucificando. Y tenía otra tarea, y era gritar delante de todo el mundo como un pregonero, para que me pueda entender, diciendo: aquí llevamos a este y lo vamos a matar por esta razón. Y unas mujeres llorando, lamentándose, y mire que el Señor lo que hace es decirles: no lloren por mí. Él estaba pensando era que en ellas, él ya sabía que su tarea estaba por terminar y a qué había venido. Y es un texto, mi hermano, que muchos han tergiversado para decir que está cerca la venida del Señor y que es mejor que no se vayan no queden embarazadas. Bienaventuradas las estériles, bienaventuradas las que no tienen bebés, y hacen un revuelto de los textos y vuelven unas doctrinas y hacen un zaperoco, una cosa, un sancocho terrible. Primero tenemos que aterrizar el texto. El Señor Jesús va, no puede cargar la cruz él, obligan a Simón de Cirene que le cargue la cruz, que vaya igual al lado, porque no era irse ahí nomás, sino tenía que irse pegado a la cruz, cerca a la persona que le estaba ayudando. Y la apreciación del Señor Jesús es decirle: no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas, clamen por ustedes mismas. Por una razón, porque el Señor Jesús sabía cuál era el castigo que iba a venir con la caída de Jerusalén, y que esos días iban a ser tan severos que las mujeres
anhelarían no estar embarazadas ni tener hijos por ver tanta destrucción y tanta cosa aterradora de lo que iba a suceder sobre Jerusalén, que ellas anhelarían no tener ningún hijo para no verlo sufrir y no quedar embarazadas ni siquiera para que no tuvieran que afrontar esa situación. Y ahora el Señor Jesús les hace una revelación bien especial. Y les dice, porque si en el árbol verde hacen ¿qué? Estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Hermano, el Señor les estaba diciendo, mire, todo el rechazo, todo el pecado, todo lo que hicieron con el Redentor, la crucifixión, todo iba a tener unas consecuencias. Y de esa manera le pasó a Jerusalén. La caída de Jerusalén fue terrible. Cuando usted lo mira históricamente, por allá en el año 70, fue totalmente una destrucción. Era una cosa aterradora. Por la misma maldad, por el mismo rechazo, por todo lo que hicieron con el Señor Jesús. Imagínese lo que le estaba pasando a alguien que era inocente. A eso se refiere esa última parte. Miren todo lo que le están haciendo al inocente. Si eso le están haciendo a alguien de lo cual no encontraron cómo juzgarlo, imagínese lo que le van a hacer a los que sí encontraron culpables. Imagínese lo que le iba a pasar a los que desde el inicio rechazaron a Jesús, de los que dudaron en Jesús, de los que se burlaron de Jesús, de los que escupieron a Jesús. Uy, mi hermano, eso es mucho más fuerte. Pero es más fuerte pensar, mi hermano, con los pies sobre la tierra, que nosotros somos culpables, que nosotros éramos los culpables, pero que el Señor por su misericordia no permitió que tuviéramos que pasar por nada de eso. Mi hermano, esto concluía en algo, llega simplemente en algo. Aquel que no reconoció al Salvador, aquel que no reconoció a Jesús como el Redentor, que no lo reconoció como el Rey, a ellos eran los que iban a venir todas esas consecuencias. Y mi hermano, mire lo importante que es reconocer a Jesús. Y escúcheme bien esto, mi hermano. Y es que no reconocer a Jesús es igual a todo lo que le hicieron a Jesús. Porque cuando yo no reconozco a Jesús, estoy haciendo lo mismo que hicieron los demás, desnudarle. Cuando no lo reconozco, pues de una u otra manera lo estoy humillando, lo estoy escarneciendo. Cuando no reconozco a Jesús, estoy escupiendo en su cara. Cuando no reconozco a Jesús, lo estoy golpeando. Y así como decía Mateo, de puñetazos, como decía Juan, de bofetadas. Cuando yo no reconozco a Jesús, me avergüenzo de Él. Cuando yo no reconozco a Jesús, lo que hago es traerle azotes, traerle vergüenza. Cuando yo no reconozco a Jesús, dudo de Él. Cuando no reconozco a Jesús, estoy feliz por ponerle una corona de espinas encima. Mi hermano, no reconocer a Jesús es terrible. Por eso le decía cuando empezamos el mensaje de hoy, piense en un momento qué tanto conoce a Jesús. Porque cuando leemos todo esto que estudiamos hoy, nos da una visión diferente de Jesús, porque a veces a Jesús lo hemos visto solamente como el Rey, como el Santo, como el Poderoso, y a veces no nos detenemos a pensar un momento en todo lo que tuvo que pasar antes de llegar a la cruz, todo en el sufrimiento y el dolor. Mi hermano, si nosotros nos pinchamos con una aguja, con una espina, nos cortamos un dedo y armamos tremenda laraca, por un momento piensa en todo el sufrimiento de Jesús, y Él simplemente lo que hizo fue enmudecer. Ni siquiera se quejó por amor a nosotros. No dijo nada por amor a cada uno de nosotros, mi hermano. Por eso le decía a mi hermano, piense un momento en ese texto, en todo esto que leímos,
Y es difícil de llegar a comprenderlo porque una cosa es lo que vemos en las películas, pero otra cosa pensar todo lo que hicieron con él, pensar todos esos puñetazos que le dieron y se los aguantó. Primero pensar en todos los escupitazos que le echaron encima. La profecía del Antiguo Testamento que hablaba de eso, se la leí el domingo. Cuando hablaba de los esputos, de todo eso, ¿recuerdan el texto? Cuando uno lo mira más profundamente, ¿y qué es eso? No, el Señor. Esa era. Y él se aguantó. Toda la burla que le hicieron, la manera como lo golpearon, pensar un momento la manera tan cruel en que lo azotaron, que no fue con una correja ni nada, sino ver que cada una de esas laceraciones le estaba arrancando un pedazo de su piel, y por amor a nosotros. Eso es ver a un Jesús totalmente diferente. Y que cuando uno ve las películas, pues uno dice, no, están lejos. Y uno se puede aterrar. Pero qué mejor visión que nos da que la misma Escritura. Cómo lo avergonzaron. Y pensar en la corona de espinas. Si usted cuando se golpea en la cabeza con algo le duele, pensar que le estuvieran poniendo la corona, y no fue solo ponerla, ellos estaban divirtiendo con él. Simplemente lo que estaban era generándole presión para que se le enterrara. Y con esto, mi hermano, yo no pretendo, y no es buscarle lástima a Jesús. Jesús. Y que Jesús es amor, es redención, es paz, es gozo, que Jesús alimentó a 5,000, alimentó a 3,000, que Jesús andaba con sus discípulos para arriba, andaba con ellos para abajo, que le solucionó los problemas a Pedro, que le aclaró las dudas a Tomás. Y qué bonito ver ese Jesús. Pero qué especial poder conocer a Jesús como lo que es, como nuestro Salvador. Pero yo meditaba en algo en estos textos. Y mi hermano, es ver de lo que Dios nos guardó a nosotros. Porque todo esto estaba diseñado ahora para nosotros que éramos los culpables. Y ver que todo eso recayó sobre Él. Y que el Señor no alegó, no se justificó, que el Señor no se quejó en ningún momento, y que el Señor hasta el último momento pensó en nosotros, siempre. Y que Él se hizo obediente como hijo hasta llegar a la cruz. A Él no le interesó nada sino simplemente obedecer para que nosotros pudiéramos estar bien. Somos nosotros, mi hermano. Porque nosotros sí le ponemos excusas al Señor para todo. No nos comprometemos, no hacemos nada por Él, no extendemos el Evangelio, no hablamos de Él. A veces hasta nos avergonzamos del Señor. Nos ufanamos de decir que somos cristianos, que creemos en Él, que caminamos con Él, pero en realidad ni siquiera conocemos y no entendemos el dolor que pasó por cada uno de nosotros. Creo que hoy tenemos que ser agradecidos. Mi hermano, póngase de pie, por favor. Y mi hermano, vamos a orar, pidiéndole al Señor que obre. No se mueva, por favor, usted quédese ahí quietico, no se me distraiga. Y hay momentos, mi hermano, que uno ya no encuentra palabras, porque es tanto lo que hizo el Señor que es tan insignificante lo que nosotros podemos decirle.
es tan poco. Y nosotros, como les decía el domingo, somos a veces tan miserables. Entonces, mi hermano, vamos a orar, pero que esta oración sea diferente. Y le voy a pedir el favor a la pastora para que, por favor, ven, amor, nos puedas dirigir en oración. Pero, mi hermano, esta oración no es ni para pedir, en serio. Esta oración es para poder reconocerle. Porque es que si yo no le reconozco, yo le estoy escupiendo. Si yo no le reconozco, yo lo estoy afrentando. Y es simplemente hacer una oración, mi hermano, que en realidad salga de nuestro corazón. Y que podamos exaltarle y que pueda pasar algo en nuestras vidas, mi hermano. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es un momento en que recordamos, Señor, tu grandeza, tu poder, tu misericordia, Señor, que has tenido con nosotros. Muchas veces anteponemos la queja, nuestro dolor antes que tu dolor, antes que tu tristeza, todo lo que tuviste que padecer por cada uno de nosotros. Se nos olvida quiénes somos en ti. Se nos olvida muchas veces qué hiciste por cada uno de nosotros, Padre. Pero te damos gracias por recordárnoslo, Señor, a través de tu bendita palabra y por llevarnos a ese conocimiento tuyo, Padre, por llevarnos verdaderamente a amarte y a despojarnos de todo, de todas las excusas, de todo el cansancio, de todas las cosas que tenemos que pasar, porque son tan pocas y quizás cuando lo vemos, Señor, son tan insignificantes. Pero tú quieres, Señor, que reconozcamos tu gran amor y tu gran bondad, que podamos cogernos de tu mano y aceptar tu voluntad en nuestras vidas, Señor, porque tú ya lo hiciste todo por nosotros y nosotros solo tenemos que decirte: sí, Señor, yo quiero caminar, yo quiero confiar, yo quiero vivir para ti, porque tú eres el que me ha dado la vida, me has dado la fuerza, me has dado la salud, me has dado el ánimo para continuar, Señor. Y dígale en esta noche: yo estoy aquí, Señor, por ti. Estoy por ti, por tu misericordia, por tu bondad, por ese gran amor allí en esa cruz, Señor. Y me ha impactado tanto y has recordado, Señor, en nuestras vidas que como hijo obedeciste, Señor. Y nosotros muchas veces decimos: somos hijos de Dios, pero como hijos tuyos tenemos una responsabilidad y es obedecerte a ti. Y eso, cuando lo recordamos, tiene que llevarnos a una adoración genuina, a un amor abnegado, a un amor entregado, a un sacrificio de nuestra vida, de sacrificarlo todo, Señor, por ti. Porque tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos da el trabajo, tú eres el que nos da todas las cosas que tenemos, Señor. Tú nos vistes, tú nos das el alimento, Señor. Dígale en esta noche: ¿cómo no amarte, Señor, si lo has hecho todo por nosotros? Y cuando te conocemos más, tenemos más responsabilidad y debemos obedecerte, Padre. Dígale: Señor, yo quiero obedecerte. No tenga temor en esta noche de decirle: Señor, yo quiero obedecerte, Padre. Como hijo quiero obedecerte y venir a tu casa a adorarte, Señor, a exaltarte con todo lo que soy, con todo lo que tú me has dado. Y le invito a que levante sus manos en esta noche y que le permita al Espíritu Santo de Dios que lo toque en esta noche, y que usted y yo podamos ser saciados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús queremos adorarte. Gracias, Señor. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón.
moriste por mí, amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio